ausente. El Padre ausente. Muy bien. El Padre ausente. Yo hace tiempo, hermanos, que Dios viene inquietándome a mí, o inquietando mi corazón, mostrándome especialmente la condición espiritual de los varones, de muchos varones. No voy a generalizar, porque hay muchos varones que realmente están cumpliendo con su función y gloria a Dios por eso. Bendecimos a estos varones. Por tal motivo, el tema que vamos a estar compartiendo en este momento es dirigido especialmente a los varones. No apoyo en absoluto la liberación femenina. Quiero dejar en claro ciertas cosas, porque no quiero que los varones quizás que nos están mirando, que no conocen mi corazón, no conocen el ministerio en majestad, pueden pensar de que el hablar acerca de los varones es porque tenemos algo nosotras las mujeres. Y no es así. Yo no apoyo en absoluto la liberación femenina que presenta este mundo. No tengo nada en particular con los varones. Estoy casada con uno, así no tengo nada en particular. Les pido por favor que no miren este vaso imperfecto que está delante de ustedes, pero que simplemente escuchen la voz de Dios. Creo con fuerte convicción en mi corazón que Dios formó al varón con sus propias manos con propósitos específicos para que sea feliz. Y le tiene tanta confianza Dios al varón que le encomendó la proclamación del reino de los cielos, dándole un liderazgo de sacerdocio para que desarrolle aquí en la tierra. Y aunque ustedes varones no lo crean, nosotras las mujeres estamos anhelando hombres con valores espirituales. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Que asuman el sacerdocio dado por Dios, el liderazgo dado por Dios. Y con todo respeto en el amor del Señor, reciba de mi parte cada varón que me está escuchando un ósculo santo. Aquí se lo envío. Y a los que están presentes también. Voy a comenzar compartiendo con ustedes una carta de un joven de 17 años. Y dice de esta manera: Hola papá, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlo. Espero que esté bien. Ahí vamos a ver la carta. El motivo de la presente es para decirle que lo quiero mucho y decirle que me hace mucha falta. Que le agradezco por preocuparse, por darme lo mejor, lo que usted no tuvo. Porque nunca me ha hecho falta nada. Lo que he querido lo he tenido materialmente hablando. Y es por eso que doy muchas gracias por ser ese papá ejemplar y responsable que cualquiera desearía tener. Y le doy gracias a Dios por habérmelo dado a mí. También quisiera decirle que lo que más deseo en esta vida no es todo lo que me ha dado, pues existe dentro de mí un vacío que grita cuánto lo necesito y el deseo de algún día podamos estar juntos. Para contarle lo que me pasa, para contarle mis inquietudes, mis problemas, mis alegrías, mis tristezas, en fin, son tantas cosas que quisiera poder compartir con usted, poder reponer tantos años de ausencia, de tantas veces que lo necesité, de tantas veces que renegué porque usted no estaba conmigo. No sabe cuántas veces necesité el abrazo de mi padre, de un te quiero, de un consejo, una palabra de aliento, una mano que me levantara al caer. Pero nunca estuvo allí, ni siquiera por teléfono. No sabe cuánto me duele que nunca se haya acordado de hacerme una simple llamada.
No sabe de las veces que he sido abandonado, ni una sola vez me ha felicitado, perdón, abanderado, no abandonado, abanderado, y ni una vez me ha felicitado. ¿Por qué, papá? No sabe cuánto me ha dolido su actitud. Darme cuenta que he tenido un padre solo de nombre porque nunca ha estado cuanto más lo he necesitado. Quisiera que se diera cuenta y entendiera que lo material no es todo en la vida, que hay algo que no se compra ni se vende. Lo incomparable que es el amor, el cariño, la confianza, y que es algo que usted nunca pudo llegar a darme. De alguien que está allí para apoyarme, un hombro para llorar. Tantas veces he necesitado palabras de aliento que me impulsaran a seguir adelante. Pero a pesar de todo lo quiero y extraño. Espero que vuelva muy pronto, cuando ya no sea demasiado tarde. Gracias por ser mi papá, sinceramente un hijo necesitado. Esta es la carta de un jovencito de 17 años de edad que vive y sufre los efectos de un padre ausente. Se dice que la sociedad de estos días está enferma y la enfermedad que sufre, es la de pretender implementar una sociedad sin padres. Estamos viendo muchas mujeres, hasta artistas, que quieren ser madres solteras a través de una inseminación artificial, compra de esperma o a través de un in vitro. El resultado final es que no haya presencia de un padre. Esto del padre ausente no es nuevo, es bien viejo. La Biblia nos muestra a nosotros un ejemplo muy claro de lo que es ser un padre ausente, así como también las consecuencias que sufren sus hijos. A medida que vamos a estar avanzando en el tema, responderemos tres preguntas. Tres preguntas acerca del padre ausente y cómo es que trae consecuencia a la vida de los hijos. ¿Qué es un padre ausente? Y quiero ir explicando esto. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21, dice, y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Me encanta la Biblia, ¿y saben por qué? Porque la Biblia no nos muestra gente perfecta. ¿Cuántos saben eso? Que la Biblia no nos muestra gente perfecta, sino que nos muestra que a pesar de nuestras imperfecciones se puede mirar a un Dios perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Y a pesar de nuestras imperfecciones podemos mirar a ese Dios que es perfecto. La historia nos dice que una vez que Saúl, el rey de Israel, había muerto, David es proclamado rey. Y aquí vamos con la cita bíblica que estuvimos leyendo. Al principio de su reinado, David se dedicó en cuerpo y alma a conquistar territorio y derrotar enemigos, con la idea de dar estabilidad social, política y religiosa a Israel. Fueron tiempos en los que David estuvo fuera de la casa. También sabemos que fue un hombre con cierta debilidad hacia las mujeres. La Biblia registra esto. Por eso yo digo que me encanta la Biblia, porque habla con la verdad. No está tapando absolutamente nada. Dios expone la valentía de aquellos hombres, pero también la debilidad de aquellos hombres. ¿Por qué? No es con el fin de acusarlos, es con el fin de que nosotros podamos aprender de estos hombres valerosos y de esos hombres que cometieron también errores como los cometemos nosotros, y podamos aprender de esos errores y enmendar esos errores también. David tuvo 8 esposas y, bueno, voy a decir varias por no decir un sinfín de concubinas, ¿verdad? Por eso digo que tenía debilidad con las mujeres. David procreó más de 20 hijos con sus mujeres. Fíjense en ustedes. Desde luego,
el estar en batallas constantes, porque si usted lee la Biblia y conoce un poquitito la vida de David, usted va a ver que David estaba siempre en batalla, siempre en guerra estaba. Era un hombre guerrero, en realidad. Entonces, como él estaba siempre en batallas, no le daba suficiente tiempo para estar con todas sus mujeres. Bueno, 20 hijos tuvo, pero a lo mejor podía haber tenido más si estaba más tiempo, ¿verdad? Y mucho menos le iba a dar tiempo de estar con sus hijos, si no le daba tiempo de estar con las mujeres. David es la figura de un padre ausente, ocupado en sus asuntos, pero ausente de su función como padre. Ahora, ¿cuál es la definición de padre ausente? Y eso lo quiero explicar para que entendamos bien. Este término se le dio originalmente para referirse al hombre que por muerte, claro, si ese padre murió, es un padre ausente, no está, ¿verdad? Eso es entendible. Por muerte, por divorcio, si el matrimonio se divorció, casi siempre los hijos se quedan con la mamá. Y el padre vive en otra casa. Ahora, puede que el padre se comunique con sus hijos o puede que no se comunique con sus hijos. Entonces, ya no estar presente en la casa todos los días es un padre ausente. Muy bien. O también porque por abandono y desapareció de la vida del niño, sea que formó otra familia, sea que ya no se llevaba bien, por lo que sea, pero ya no está en la vida de esa criatura. Aunque el término ahora es mucho más amplio que eso que vimos. Incluye aquellos hogares donde los hombres sí están físicamente, están todos los días en el hogar y son vistos por sus hijos, pero no ejercen el papel, sea por un desorden de prioridades o porque le delegaron la función a la supermamá. Porque hay hombres que se lavan las manos y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le entregan toda la responsabilidad a la esposa. Que la esposa ahora eduque a sus hijos, que la esposa tome decisiones sobre la vida de sus hijos. Y yo no estoy diciendo que está mal, pero el hombre tiene que cumplir en el hogar la función de sacerdote. No puede encargarle toda la responsabilidad a su esposa, porque él tiene que asumir responsabilidad. Y el papel de un padre en la casa es sumamente importante, mis hermanos. Se dice que 2 de cada 5 jóvenes en los Estados Unidos viven y han crecido sin un padre biológico. Usted sabe lo que es un padre biológico, ¿no? Un padre de sangre. Muy bien. El mejor legado de un padre hacia sus hijos es un poco de tiempo. Porque mire, si el padre está físicamente en la casa, pero no conversa con sus hijos, no conoce sus gustos, no saben lo que están haciendo, no sabe a qué hora va a llegar, no saben a qué hora no van a llegar, entonces es como un padre ausente. El cuerpo está ahí, pero su mente y su corazón están en otras cosas. Entonces esos chicos es como si directamente no tuvieran a ese padre en el hogar. Escuchen este ejemplo. Un niño le hizo esta pregunta a su padre. Papi, ¿cuánto ganas por hora? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía así a su padre todos los días cuando él regresaba de su trabajo. El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso: mira, hijo, esos informes no los sabe ni siquiera tu madre. No me molestes porque estoy cansado. Papá, insistía el niño, dime por favor cuánto ganas por hora. La reacción fue más severa, pero el padre solo contestó $20 la hora. Papi, ¿me podrías dar $10? Preguntó el niño. El padre, muy enojado y tratándolo con brusquedad al hijo, le dijo: ¿así que esa es la razón para saber cuánto gano yo por hora? Vete a dormir y no me molestes, muchacho aprovechado. Había caído la noche, pero el padre había meditado sobre lo sucedido. Se sentía culpable porque tal vez su hijo necesitaba algo. En fin,
como quería descargar la conciencia dolida, el padre se asomó al cuarto del niño con voz baja y le preguntó: ¿duermes, hijo? Ahora ya cambió el aspecto de su tono de voz. Dime, papá, respondió el niño. Aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias, papá, contestó el pequeño, y metiendo su manito, escuche bien, bajo su almohada, sacó un billete de $10 y dijo: ahora ya completé, papi, ¿me puedes vender una hora de tu tiempo? Miren el niño que astuto, pequeñito, pero necesitaba al papá. Y sabía que si el papá ganaba $20 la hora y estaba ocupado en su trabajo, no tenía tiempo para él. Entonces el niño se la ideó, usó una estrategia y dijo: si completo los $20, yo le pago la hora de trabajo y entonces él pasa una hora conmigo. En el caso de David, aprendemos que estar demasiado ocupado en su trabajo no solo roba momentos significativos con sus hijos, sino que además hubo fuertes consecuencias. El capítulo 13 de 2 Samuel nos relata la trágica historia de este padre ausente. Vamos a leer unos cuantos versículos de la Biblia, pero tenemos que conocer la historia para poder entender que lo dice la Biblia y no lo estoy inventando yo. 2 Samuel capítulo 13, versículo del 1 al 20, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Fíjense en ustedes y los amigos de nuestros hijos y los consejos que le dan. Ustedes se acuerdan el domingo lo que hablamos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Cuando piden consejos a los compañeros de la misma edad, los desastres que hacen. Okay. Escuche el consejo de este amigo, de este joven. Entonces le dice, a Amnón sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, ahí lo dice la Biblia. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¡Qué bárbaro! Tenía un amor tan grande este Amnón por Tamar que no comía y enflaquecía. Me imagino que estaría raquítico, ¿verdad? Entonces dice: ¿no me lo descubrirás a mí? ¡Qué curioso y metiche que era este! ¿Qué le importaba a él porque estaba delgado y se estaba haciendo dieta? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar. Y el otro, que soltó la sopa enseguida, le tuvo que decir, porque lo tenía atorado aquí, lo tenía atorado aquí, lo tenía atorado aquí. Y estaba esperando a ver cómo lo iba a soltar. Entonces dice: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Escuche. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, fíjese el consejo del otro amigo, y finge que estás enfermo. Y cuando tu madre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Lo que menos quería era la vianda y menos de la mano, ¿verdad? Ok. Entonces, continúa diciendo: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, siguió el consejo del amigo. Fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, o sea, David: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. David, obediente, enseguida fue, le dijo a su hija que fuera a ver a su hermano, porque el hermano necesitaba comer. Muy bien.
Y fue Tamar a casa de Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Versículo 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Me imagino que serían otras personas que tendrían ahí, ¿no? Todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, o sea, la tomó a la fuerza, esa es la palabra, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? ¿No estamos en el siglo XXI? Ahora las jovencitas nunca dirían: ¿dónde iría yo con mi deshonra?, ¿verdad? Bueno, pero Tamar sí lo dijo. Estábamos en ese tiempo, en los tiempos bíblicos. Muy bien, ¿dónde iré yo con mi deshonra? Y aún te sería estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Ella le estaba dando un buen consejo. Y le dijo: si tú le hablas al rey, el rey no se va a negar y yo puedo entonces tener una relación contigo, ¿verdad? Pero él ya estaba convencido de lo que le había aconsejado su amigo y no quería escuchar los buenos consejos. Entonces, dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento. Escuche bien. Había adelgazado por el amor que le tenía. Ahora la viola, porque esa es la palabra correcta, porque ella no quería, y ahora la aborrece. El amor se convirtió en aborrecimiento. Una vez que la tuvo, forget it. Lo que yo quería era esto, no es que yo estaba enamorado de ti. Muy bien, sigamos leyendo. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella, versículo 16, y ella respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, trajes que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Cuando David, porque estamos volviendo al padre ausente, cuando David se entera de que su hijo acababa de violar a su hermana, dice que se enojó fuertemente. Se enojó, pero no hizo nada. No tomó ninguna acción, solamente fue una explosión de enojo. ¿De qué sirve que se enoje si no castiga al culpable? ¿Sirve de algo? No, las cosas quedan así. David se enojó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón. ¿Y saben por qué no lo quiso castigar? Fíjense en ustedes. David también tenía sus cositas, ¿eh? Sí, las tenía. O sea, tenía cosas buenas, pero también tenía varias cositas ahí, por ahí escondidas, ¿no? ¿Saben por qué no le quiso decir nada a él? Porque era el hijo preferido, por ser el mayor. Los hijos de David cometieron grandes faltas.
momentos difíciles y sin embargo David no hizo nada para que el padre, como padre, hasta que fue demasiado tarde. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver. Contestamos la pregunta, ¿qué es un padre ausente? Ahora contestaremos la segunda pregunta. ¿Qué consecuencias tiene ser un padre ausente? Segunda Samuel capítulo 14, versículo 24a, la primera parte del versículo, dice: mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. El capítulo 11 de Segunda Samuel nos habla de que un día David tomó un momento de ocio. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Había una guerra de la cual él tenía que haber ido, pero él decidió no ir. ¿Cuántos saben que la ociosidad es la madre de todos los vicios? Por eso el Señor nos dice que tenemos que mirar la hormiga, estar siempre activos. Porque cuando estamos ociosos pensamos lo que no tenemos que pensar y cometemos cosas que no tenemos que cometer. Y entonces los pensamientos van y vienen. Y encima el enemigo de nuestras almas le echa leña al fuego. ¿Entienden esa expresión? Y entonces esos pensamientos todavía se convierten más y más fuertes porque estamos ociosos hasta que los llevamos a cabo. Esa decisión trajo como consecuencia la decisión que tomó David de no ir a la guerra, de la cual tenía que haber ido, trajo como consecuencia dos pecados, y ustedes saben cuáles son los dos pecados. El primero fue la infidelidad. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Con Betsabé. Y no solamente que tuvo relaciones con Betsabé, sino que también quedó embarazada. Pero el otro pecado no fue solamente eso, porque lo que hace David para tapar su pecado, manda a matar al esposo de Betsabé. Hizo toda una estrategia para que fuera el frente de la guerra y ese hombre muriera. Y entonces él así, de esa manera, tapaba su pecado. Pero creo que David omitió un detalle muy importante. Que Dios saca todas las cosas a la luz, no matter what, no importa cuándo ni dónde, Dios saca las cosas a la luz. Y no le interesa si es pastor, si es abogado, si es médico, lo que sea, no le interesa a Dios el título que pueda tener. Puede ser un gran cristiano, pero Dios saca las cosas a la luz. ¿Y por qué saca las cosas a la luz? Dios quiere que nosotros recapacitemos del error que hemos cometido y pidamos perdón. Por eso Dios saca las cosas a la luz, no para condenar, sino para que nosotros recapacitemos y ahí pidamos perdón. Nuevamente vemos nosotros aquí cómo en lugar de pasar tiempo con sus hijos, David prefiere dar rienda suelta a sus vicios, a sus deseos. En el capítulo 12 de Segunda Samuel, Dios envía al profeta Natán. Por eso ahí Dios siempre saca las cosas a la luz. De alguna manera las saca. Entonces envía al profeta Natán y a través de este profeta le da a entender que Dios ya conocía los dos pecados cometidos por David. A David le costó caro su pecado, porque el hijo que tuvo con Betsabé murió. El versículo 21 del capítulo 13 nos dice de esta manera: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Versículo 24. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo.
Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón, habiendo dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, esté ebrio. Alegre por el vino, y al decir yo: herida Amnón, era toda una estrategia que estaba teniendo este Absalón. Y al decir yo: herida Amnón, ahora me perdí. Entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y lo montaron cada uno a su mula y huyeron. Versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor de que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto y Absalón huyó. Entonces entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Versículo 35. Y dijo Jonadab al rey: he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con grandes lamentos. Aunque Absalón no hizo nada en el momento, en su corazón aborrecía a su hermano Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Para Absalón esto no quedaría sin castigo. Él dijo: mi padre no hizo nada, yo entonces ahora voy a hacer algo. Durante 2 años estuvo planeando la venganza de cómo matar a su propio hermano. Absalón asesina a su hermano Amnón, y David, al enterarse, llora desconsoladamente. Y el llanto y el desconsuelo, hermanos, no cambian las cosas. Cuando las cosas ya pasaron, cuando ya habían sucedido los acontecimientos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? La falta de una autoridad paterna, la ausencia del padre, tiene efectos grandes y riesgosos. Y debemos resaltar también la actitud mentirosa y tramposa de Amnón, su mala acción de violar a su propia hermana o a su media hermana. Pero también la respuesta de Absalón de matar a su medio hermano, y la pregunta que cabe aquí: ¿dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el padre? Después del asesino del violador, David llora. Pero tampoco hace nada para buscar a su hijo Absalón y se queda llorando. En el capítulo 14 se nos cuenta que por intervención de un hombre Joab, llamado Joab, es que el rey decide mandar a buscar a Absalón y hacerlo regresar. Y segunda de Samuel capítulo 14, 24, dice: mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Absalón dijo algo: ¿para qué vine a Jesús? Jesús era una de las ciudades.
Mejor me fuera a estar aún allá. Lo que quiso decir Absalón, ¿de qué me sirve estar aquí si no puedo ver y tampoco estoy bien con mi padre? Y esta fue la consecuencia de la ausencia moral y espiritual de David en sus hijos. Por la falta de acción en el corazón de Absalón hubo un profundo resentimiento hacia su padre. La historia nos dice que hubo un acercamiento entre padre e hijo, pero fue solo de labios para afuera, no fue algo sincero. Y les voy a decir por qué. Porque Absalón planificó derrocar a David como rey. Fíjense en ustedes, una consecuencia trajo la otra. Y perseguirlo hasta matarlo. O sea que, por lo que podemos ver aquí, había bastante resentimiento hacia su padre. ¿De dónde nació este resentimiento? De una gran amargura de parte de Absalón hacia la actitud ausente de su padre. Porque David estaba físicamente presente, pero ausente en sus decisiones. Resulta curioso que el nombre Absalón significa el padre es paz. Fíjense en ustedes. En el caso de David, vimos lo que ocurrió. Abuso sexual, muerte, dolor, separación y odio. Sé que existen excepciones a la regla, y yo quiero ser consciente de esto. Muchas mujeres cumplieron muy bien la función de padre y madre. Algunas la siguen cumpliendo. No estoy yo hablando de las excepciones, estoy hablando de las reglas generales. En un estudio hecho en los Estados Unidos se observó en 70,000 jóvenes durante un lapso de 20 años que los jóvenes con un padre ausente tenían más probabilidad de ser improductivos en la vida. La jovencita más probabilidades de tener un embarazo a temprana edad y más probabilidades de no terminar sus estudios. Otros expertos añaden que los hijos de padres ausentes presentan un alto nivel de abandono escolar. Pero la mayoría concuerda es que las personas que viven y crecieron con el padre viven con extrema seguridad y no falta de madurez emocional. Nadie quiere esto para sus hijos. Háganse presentes en la vida de los hijos. Miren, si no lo hicieron hasta ahora, varones, y aquellos que están escuchando, empiecen desde ahora a hacerse presente en la vida de los hijos. Por eso Dios hizo un padre y una madre, porque los hijos necesitan a los dos. Necesitan a los dos de alguna manera. Uno cumple una función, el otro cumple una función, y juntos son una sociedad perfecta que les da seguridad a sus hijos. Por eso cuando el padre y la madre se están dando un beso y los hijos lo ven, los hijos se sienten seguros de saber que papá y mamá se están llevando bien y que ellos van a estar ahí en esa casa y que ellos no van a divorciarse y que ellos quieren el bienestar de la familia. Pero ahora estamos viviendo en una sociedad, hermanos, donde las prioridades de Dios se han alterado, todo está cambiado. No importa si está el papá o no está el papá, ya no le importa a la madre, los hijos sí les importa, porque déjeme decirle algo, quizás el esposo pudo haber sido un pésimo esposo para usted, su manera de pensar, su manera de creer, a lo mejor él no la trató bien y usted tiene razones y yo estoy de acuerdo con usted, yo no la critico. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, que usted no puede minar la mente de sus hijos en contra del padre porque usted tuvo una experiencia negativa con un hombre. Porque la mayoría de las mujeres que tienen experiencias negativas, el consejo que le dan a sus hijos que todos los hombres son iguales, que todos son inservibles. Mira a tu padre, mira lo que hizo. Y eso es lo que te va a acontecer a ti. Y no es verdad eso. Esa es la experiencia que yo tengo y cuando yo pronuncio esas palabras es porque estoy hablando con mi dolor, estoy hablando con mis emociones, no estoy hablando con la realidad. Y eso le está haciendo daño a mis hijos también, porque ellos siempre van a ser los hijos de ese hombre, quiera o no.
Y usted escogió a ese hombre para que sea el padre de sus hijos. Y ellos llevan en la sangre de ese hombre que usted no quiere. Y lo tiene que aceptar. Que usted no lo quiera por diferentes razones es su problema. Pero deje que sus hijos amen a su padre. Si ellos sienten que quieren estar con el padre, deje que vivan con el padre. No estoy diciendo que vivan completamente si es que no se puede, pero que tengan con ellos relación. Que el padre pueda ver a sus hijos, que los lleve a pasear, que los lleve a comer, que esté un tiempo con ellos también. Contestamos la primera pregunta, que es un padre ausente. Contestamos la segunda, consecuencias de tener un padre ausente. Y ya lo sabemos, porque cuando hay un hogar destruido, hermanos, los jóvenes, y usted lo sabe muy bien, y quizás lo está atravesando usted mismo en su hogar, los jóvenes ya dejan de estudiar de una manera eficiente. Ya empiezan a tener problemas de comportamiento, problemas de atención en la escuela, notas bajas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos jóvenes no están sintiendo lo mismo que siente la madre. Ellos están sintiendo una separación, algo que ellos necesitan, que eso vuelva otra vez a estar juntos, que hay necesidad, que hay una necesidad. Ahora vamos a contestar la tercera pregunta. ¿Cómo se resuelven los efectos de un padre ausente? Segunda Samuel capítulo 19 versículo 4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Se dice que Absalón era un hombre hermoso. La Biblia de muy pocos hombres dicen que era hermoso. Del Señor Jesús no habla cómo era su aspecto. Y yo creo que una razón es para que nosotros no nos hagamos tantas ideas. Pero sí de Absalón dice que era un hombre hermoso. Y hermoso es un buen aspecto. Me imagino que sería musculoso, que sería bien atractivo, ¿no? Y algo que lo caracterizaba a él era que tenía el cabello largo. Y se lo cortaba una vez por año. El cabello pesaba muchísimo, el cabello de Absalón. Y un día, mientras cabalgaba, el mulo que lo llevaba, no dije que él era un mulo, dije el mulo que lo llevaba, pasó por debajo de un tupido árbol. ¿Vieron esos árboles bien tupidos que tienen ramas? Y los cabellos de Absalón se enredaron en el árbol. Y Absalón quedó colgado. Fíjense en ustedes. Joab, al darse cuenta de que había quedado colgado, lo mata, clavándole 3 dardos en el corazón. Fíjense en ustedes las consecuencias, una tras otra, una tras otra. ¿Tenemos algo que aprender o no? Yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces yo ahora tengo que dejar mis emociones de lado, mis sentimientos que me están mintiendo, y tengo que aprender de la palabra de Dios y a ver de lo que estoy aprendiendo, cómo yo voy a poner en orden mi hogar. De alguna manera lo tengo que poner. ¿Qué hizo David al enterarse? Claro, tuvo mucho dolor por la muerte de su hijo, por supuesto, como cualquiera de nosotros. ¿Podía resolver esto algo? ¿Lo sucedido? No. Pero al menos debe servir de enseñanza a muchos padres que la ausencia tiene consecuencias. Y lo más triste de todo, mis hermanos, es que cuando un padre tiene el deseo de comunicarse con sus hijos, sea por teléfono, por texto, por visita, que la mamá no se lo permita a sus hijos. Eso es más triste todavía. Desde luego que prevenir es mejor que lamentar y es mucho más barato. Un poeta inglés llamado George Herbert dijo: un padre vale por 100 maestros, porque no existen los superpapás. No existen. Tampoco existen las Wonder Woman.
Porque muchas de nosotros nos creemos que somos Wonder Woman, que lo podemos hacer todo. Y entonces pretendemos que haya un super papá. Pero no hay super papá y no hay Wonder Woman en esta vida. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas. El rencor dañaba a David, pero más a Absalón, que murió de una manera trágica y sin perdonar a su padre. Hay quienes menosprecian a su papá, pero eso solo refleja que algo no está resuelto. Se necesita perdón. Parte de la sociedad actual enseña que el padre no es necesario. Y mire, yo, sinceramente, mis respetos a las mujeres que quedaron sin esposo por diferentes razones, la capacidad que tienen para sacar a sus hijos adelante, porque es la verdad. La mujer de alguna manera se las arregla. Lleva a los niños a la escuela, trabaja en la casa, les hace de comer, lava la ropa, está con los niños, de alguna manera se las arregla. Mi respeto para esas mujeres. Pero la cuestión es, ¿qué están sintiendo mis hijos aquí? ¿Cuál es el deseo de mis hijos? Culturalmente no tenemos problema con la mamá, porque culturalmente nosotros a las madres les perdonamos todo, pero no le perdonamos a los padres de la misma manera. Tenemos resentimiento o indiferencia hacia él, tenemos que entender que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y si usted está minando la mente de sus hijos en contra del padre, usted está fuera de la voluntad de Dios, mi hermana. Y por más que venga a la iglesia, esté en los servicios, lea la Biblia, haga el ayuno, no importa, está fuera de la voluntad de Dios. Está haciendo cosas nada más. Pero Dios no lo está viendo con agrado. Estamos en conflicto con la otra parte de nosotros mismos. ¿Saben que nuestros hijos por lo menos necesitan saber quién fue el padre? Al hijo, tarde o temprano, siempre va a querer conocer quién fue el papá, buscarlo y conocerlo frente a frente, saber cuál es el nombre y cuál es el apellido. Para sanar la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos realmente sean buenos ciudadanos de este país, buenos siervos de Dios, hermanos, necesitan perdonar y necesitan conocer a aquel que le dio la vida. Tener comunión con esa persona. El padre no solo es el proveedor, también es el pastor del hogar y el sacerdote de la tribu pequeña de su hogar. El guardián de su casa es responsable delante de Dios de sus hijos, porque un día le va a demandar a él por la vida de sus hijos. Hoy le animo a usted, padre de familia, a retomar su papel y ejercer de manera visible y activa. No le deje a su esposa ese trabajo porque Dios se lo encargó a usted, varón. Y a ti, hijo, que viviste con un padre ausente, te animo a perdonar y a bendecir a tu padre, porque eso va a traer tranquilidad y paz a tu vida. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, hermanos, trae libertad a nuestras vidas. Si nosotros vivimos con falta de perdón, lo único que lograremos son sentimientos que el enemigo pone dentro de nosotros, como la amargura. Es un sentimiento feo. Y no solamente la amargura, la falta de perdón impide de que nosotros recibamos la bendición de Dios para nuestras vidas. La amargura, el enojo,
el hacer comentarios negativos. Miren, hermanas, hacer comentarios negativos, las otras personas no nos van a ayudar. ¿Usted cree que nos ayudan cuando nos descargamos? No nos ayuda. Eso que nosotros sentimos tenemos que llevarlo delante del trono de la gracia y decirle: Señor, esta es mi situación, tú la conoces mejor que nadie. Ayúdame con tu voluntad a ver cómo yo puedo, en estos momentos que estoy viviendo tan difíciles, cómo puedo yo arreglar esta situación. ¿Cómo yo no le voy a enseñar a mis hijos a perdonar? Es mi responsabilidad de enseñarles a perdonar, porque sabemos que eso trae paz, trae restauración a nuestras vidas y trae restauración a la vida de ellos también. Pero cuando estamos haciendo comentarios negativos, muchas veces hacemos esos comentarios delante de nuestros hijos y a ellos no les beneficia. Para nada les beneficia. Al contrario, que crea en ellos amargura. Crea en ellos odio, resentimiento, y con esos sentimientos que tenemos, hermanos, no podemos arreglar las situaciones. Pero cuando nosotros venimos y decimos: Señor, ayúdame, a mí me cuesta perdonar, porque ¿a quién no le cuesta? A todos nos cuesta perdonar, no es fácil, especialmente cuando nos hirieron, no es fácil. Pero no es imposible, porque si hubiese sido imposible, el Señor no lo hubiese dejado escrito en su palabra. Pero lo dejó porque sabe que usted y yo lo podemos aplicar. Entonces, si yo amo a Dios, tengo que obedecer a Dios por sobre todas las cosas, por sobre mis sentimientos, ¿Para qué? Para beneficio de mis hijos, para que ellos sean felices. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como mujer? La responsabilidad como mujer es de hablarle a mis hijos bien de sus padres. Después los hijos, hermanos, son bien inteligentes. Ellos saben, ellos entienden, ellos conocen. Cuando tienen comunicación con ese hombre, ellos mismos se van a formar su propia idea. Pero yo voy a tener paz en mi corazón de que esa idea que ellos se formaron de ese hombre no es la que yo le inculqué, sino que ellos mismos fueron testigos oculares de formarse esa idea. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.